¿Cuál era la noticia? Deprimente, mi marido Richard había tenido un accidente de tráfico y lo llevaron de urgencia al hospital inconsciente. Estaba en mi trabajo de medio tiempo, así que pedí permiso para salir temprano y me dirigí directamente al hospital. El viaje allí fue angustioso. Cuando me llevaron de urgencia al hospital no fue un asunto menor. Mis manos temblaban incontrolablemente y podía sentir mi corazón golpeando cada vez más fuerte. Al llegar, un médico de aspecto relativamente joven me informó y dijo que la vida de Richard no estaba en peligro, pero que había sufrido una lesión grave en la cabeza y que podría haber efectos duraderos. Unos minutos más tarde, mi nuera Lily y mi nieto Paul llegó. Lily llevaba una bolsa de viaje en una mano y sostenía la mano de Paul con la otra. Sin embargo, una vez en la habitación del hospital, Paul comenzó a molestar inusualmente a mamá. Tengo sed, pero no tengo bebidas conmigo, entonces cómprame algo como Lily. Fui a comprar una bebida. Paul lentamente sacó un sobre de su bolsillo. El abuelo me dio una carta para leer, dijo que la leyera en secreto para mí. La abrí con curiosidad y encontré una hoja de papel doblada que decía las palabras escritas con la letra de Richard. No entendí su significado, sin embargo, estaba claro que estaba tratando de comunicar algo aferrándose a una pizca de esperanza. Instintivamente alcancé la billetera de Richard. Tuve que verificar su contenido antes de que Lily regresara. Mis manos casi resbalándose con prisa. Con cuidado, pero rápidamente abrí su larga billetera. Mi nombre es Mia, soy ama de casa y trabajo a tiempo parcial, trabajo unos 5 días a la semana y he estado en el mismo trabajo durante aproximadamente 7 años. Supongo que se podría decir que soy algo así como una veterana. Allí surgió la decisión de comenzar a trabajar a tiempo parcial. Después de las discusiones sobre la jubilación de mi esposo, Richard, un maestro, tuvo la opción de jubilarse a los 65 años o continuar trabajando como profesora a tiempo parcial. Más después de esa conversación comencé a trabajar en un supermercado cercano. Para entonces nuestro hijo Christopher ya había encontrado un trabajo, dejándonos solos a los dos en casa. Después de graduarse, Christopher inmediatamente comenzó a trabajar para una empresa y comenzó a vivir solo en un departamento cerca del centro de la ciudad. Me preocupaba si le estaba yendo bien, pero ya era un adulto responsable. Me di cuenta de que no había necesidad de preocuparse demasiado. Un día recibí una llamada de Christopher. Hola mamá. Tengo a alguien. Quiero que conozcas. Tanto Richard como yo nos sorprendimos. Con esta noticia, la mujer que Christopher trajo a casa estaba muy alegre y dejó una buena impresión. Un placer conocerte. Soy Lily. Su sonrisa era tan brillante que podría confundirse con una celebridad y se sonrojó cuando hizo contacto visual con Christopher. Ella fue presentada. Se lo dijo un compañero de trabajo de su empresa y lo ocultaron el día que se conocieron. Supe que ella era la indicada en el momento en que la conocí. Vamos, ¿cuántas veces vas a decir que ver a la feliz pareja nos hizo sentir felices? También pensamos que podrían superar cualquier cosa que se les presentara. Richard y yo dijimos que celebramos su unión cuando llegó el momento de decidir dónde vivirían después de su boda. Christopher dijo algo inesperado. En realidad, esperaba que pudiéramos vivir en casa. ¿No quieres? Alquila un lugar propio, sí, pero Lily pensó que sería bueno tener apoyo cerca, especialmente si quedó embarazada. De hecho, el embarazo y el parto pueden ser desalentadores, incluso para alguien tan optimista, ya que Lily podría tener sus propias preocupaciones. Entendido que pondremos la habitación libre a tu disposición. Gracias mamá. Con eso se hizo oficial. Que asumiría el papel de suegra de una manera más significativa. Me preocupaba si nos llevaríamos bien, pero Richard no parecía preocupado en absoluto. Una vez que llegue el bebé, Christopher probablemente encontrará un nuevo lugar y se mudará, dijo con indiferencia, tomando un sorbo de su café y volviendo a su novela. Eso espero. Me encogí de hombros en respuesta. Unos meses. Durante su estadía supimos que Lily estaba embarazada y todos nos regocijamos a pesar de su luto, enfermedad y altibajos emocionales. Estuve allí para ella durante todo el embarazo. El año siguiente, Lily dio a luz a un niño sano como abuela. Su llegada me llenó de alegría y me conmovió. Lo llamaron Paul. Ese es un buen nombre.
Richard sonreía todos los días viendo a su nieto casi demasiado ocupado para leer sus novelas por un tiempo. Yo tampoco podía tranquilizarme. Lily todavía sabía crianza de los hijos, pedía ayuda, con frecuencia necesitaba ayuda con la alimentación con pañales y los llantos nocturnos. Especialmente cuando Paul se enfermó. Lily, ahora eres mamá, tienes que arreglártelas sola sin depender de mí, pero no estoy segura de si lo estoy haciendo bien. Lo estás haciendo muy bien, no te preocupes a pesar de mi aliento. Parecía tener suficiente confianza para arreglárselas sola. Mía, puedo hacerlo, puedo arreglármelas sola ahora, dijo esto con una sonrisa que se hizo más frecuente. Su sonrisa me tranquilizó profundamente. Las estaciones cambiaron unas cuantas veces y... Habían pasado 4 años antes de que ambos nos diéramos cuenta. Richard y yo habíamos cumplido 60 años e incluso tomamos fotos para celebrar la ocasión, lo cual parece que fue ayer. Richard se jubiló y comenzó a trabajar como profesor a tiempo parcial en la misma escuela. Christopher parecía ocupado, siempre murmurando algo mientras miraba su computadora portátil día tras día. Al final vi diagramas de tuberías complejos y hojas de cálculo llenas de números. No te excedas, ¿por qué no te tomas un descanso y juegas con Paul? Sí, lo haré una vez que termine esto, respondió algo distraído antes de volver a mirar la pantalla. Y se dedicó a las tareas del hogar y al cuidado de los niños, ya que Christopher ganaba, no parecían preocuparse por los gastos de manutención. Sin embargo, me sorprendió cuando me pidió contribuir un poco a los gastos de manutención. Por favor. Mía, seguiré ocupándome de los gastos de manutención. El hogar y el cuidado infantil como antes no son suficientes. Los ingresos de Christopher, queremos ahorrar para la educación y las actividades extracurriculares de los niños en el futuro. Pero antes de que pudiera decir más, Richard intervino por que no, la educación cuesta mucho hoy en día para los niños. Su perspectiva proviene de alguien. En educación tuvo algo de peso, es una decisión sabia de su parte. Richard está de acuerdo conmigo, parece que tomó la aprobación de Richard como una luz verde de mala gana. Acepté hacer arreglos para algunos gastos de manutención. Paul comenzó el preescolar y han pasado 2 semanas desde su inscripción. La lucha diaria. Hacer que se pusiera los zapatos y dejara de llorar se había convertido en una rutina, pero Lily parecía estar pasando por un momento difícil con él. Vamos, Paul, el autobús se va. No, 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 quiero jugar con el abuelo. El abuelo ha trabajado hoy. No está en casa, no, Paul. Tus maestros y juguetes del preescolar te están esperando. Lily y yo usamos todo tipo de trucos para animarlo. Así se iban todos los días, pero algo me molestaba a veces. Lily no regresaba a casa después de dejar a Paul en el camino. Hasta la parada de autobús solo fueron unos 5 minutos, no estaba muy lejos, me preocupaba que se hubiera metido en problemas. Intenté llamarla, pero hubo momentos en que mis llamadas no respondieron. En esos días ella regresaba a casa con Paul como si nada hubiera pasado justo a tiempo. Oye, ¿a dónde fuiste durante el día? Cuando le pregunté, ella dudó un poco antes de responder. Oh, solo hacía recados, compraba artículos para el hogar, ropa, sabes, parece que te fuiste por bastante tiempo, aunque solo te tomaste un pequeño descanso. Mamá le dejó descansar. Christopher intervino. Tal vez sintiendo lástima por ella, de hecho, es necesario un pequeño descanso para alguien que equilibre las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Lo siento por sonar acusadora. Nadie pensó en desconfiar de ella por tomarse un tiempo libre durante el día, de hecho, fue reconocido como algo que ella necesitaba. Mis preocupaciones sobre ella no se limitaron solo a esa noche mientras me relajaba en la sala. Lily se acercó a mí. Mía. Un poco más, no podía creer que mis oídos es la cantidad actual no lo suficientemente bien, sabes, con Paul yendo al preescolar y yo haciendo amistad con otras mamás me invitan a almorzar. Lily respondió visiblemente nerviosa, no puedes manejar esas salidas con el dinero, ya lo has hecho con los precios subiendo y desaparecen simplemente comprando los pañales de Paul. De hecho, había notado el aumento de los costos últimamente. Acepté de mala gana aumentar ligeramente los gastos de manutención, pero ese no fue el final de las solicitudes de dinero. Ella seguía encontrando razones para pedir más. ¿En qué estás gastando todo ese dinero?
Bueno, he estado comprando en línea. Ella admitió haber usado la computadora portátil de Christopher para comprar en línea, comprando cosas impulsivamente para aliviar el estrés. Le sugerí buscar otras formas de lidiar con el estrés, lo cual aceptó en ese momento, pero después de unos pocos días ella estaba pidiendo dinero nuevamente. Este ciclo se repitió y me cansé. Lily, debes pensar más detenidamente en cómo estás usando el dinero. Eso no es así. Entonces tal vez deberías considerar aceptar un trabajo de medio tiempo que no podemos mantener. Esto terminó después de que dije esto. Lily salió de la habitación con una mirada triste y resignada. Después de ese día, las persistentes solicitudes de más gastos de subsistencia cesaron. En cambio, noté algo extraño en Richard. Dejó de leer sus libros y pasó tiempo en su habitación frente a la computadora haciendo algo. No hablaría de eso, son solo cosas de la escuela. Preferiría que no lo vieran, así que, ¿qué tal si salimos a algún lugar este fin de semana? Tengo planes para este fin de semana. Lo siento, entonces se retiraría a su habitación. Este comportamiento era nuevo y nunca solía traerlo. Antes de trabajar en casa, últimamente también parecía distante de Lily evitándola en la casa, pero también los pillé susurrando en el pasillo. Definitivamente algo anda mal. Sintiéndome incómodo, contraté discretamente a un detective para investigar a Richard. Después de unos días de ansiedad, afortunadamente la investigación no reveló nada sospechoso. No había nada sospechoso en ellos. Lo que sea que sintiera, parecía infundado. ¿Estaba todo en mi cabeza con estos pensamientos? Continué con mi rutina. Yendo al trabajo de medio tiempo y de regreso a casa estaba nublado. Día reflejando mi corazón inquieto que recibí una llamada de la policía. Sí, soy Mia. Si Richard es mi esposo. Lo que el oficial habló en un tono tranquilo pero ligeramente emocionado me informó que Richard había estado inconsciente en un accidente de tráfico y fue llevado de urgencia al hospital. Me sorprendió tanto que apenas pude comprender el resto de la conversación. El ruido de fondo sugería que se trataba de un accidente grave. Vale, lo entiendo, sí, estaré allí enseguida. El hospital. El viaje al hospital fue agonizante. Un transporte de emergencia nunca es un asunto menor. Sentí un sudor frío en mi espalda. Mis extremidades no dejaban de temblar y mi corazón latía cada vez más fuerte. Al llegar un doctor relativamente joven me informó. Mencionó una contusión en su hombro izquierdo pero ninguna lesión que ponga en peligro su vida. Sin embargo, Richard había sufrido una lesión grave en la cabeza y podría haber efectos duraderos. Me dijeron que necesitaría permanecer en el hospital por un tiempo y yo me encargué de los procedimientos de admisión. Me pregunto si sería más rápido que Lily trajera cosas como una muda de ropa y un cepillo de dientes. Con ese pensamiento, llamé apresuradamente a Lily y le pedí que trajera los artículos necesarios. Después de unos cuantos timbres, Lily contestó el teléfono. Hola, Lily. Richard tiene lo que no puedo oír. Muy bien, Lily parecía estar afuera. Podía escuchar el ruido de la gente y los autos que pasaban de fondo y por alguna razón sonaba apresurada en su conversación. Richard ha tenido un accidente de tránsito y ha sido hospitalizado. Levanté la voz a un nivel que no molestar a quienes me rodean. Que estoy hospitalizado, eso es terrible, así que necesito que traigas un equipo de hospital. Lo tengo. Colgué desconcertado por la respuesta impasible de Lily. Unos minutos más tarde llegaron Lily y Paul. Lily llevaba una bolsa de viaje en una mano y sostenía la mano de Paul. Con el otro ambos en sandalias. Había terminado todo el papeleo así que fui a encontrarlos. El abuelo estaba dormido. Dile que se mejore pronto. Que se mejore. Paul giró su dedo y lo dijo con su voz ceceante. Observé esperando que Richard pudiera escucharlo y entonces inesperadamente Paul dijo. A la máquina expendedora. Lily se fue como admitiendo la derrota. Mirada de abuela. Paul se dio la vuelta a los pantalones. Los bolsillos están al revés y sacó algo. El abuelo me dio una carta para que la leyeras. Me dijo que la leyera en secreto para mí. Era un sobreabierto curioso que saqué. El papel doblado en el interior escrito con la letra de Richard era Lily. Evidencia peligrosa en la billetera. Intenté calmar mi corazón acelerado sin estar seguro de su significado, pero estaba claro que él estaba tratando de comunicar algo. Podría significar que había evidencia en su billetera que normalmente no hacemos, mirar o mostrarnos nuestras billeteras, pero podría haber una pista aquí. Aferrándome a una pizca de esperanza.
Instintivamente alcancé la billetera de Richard mientras pensaba en revisar su contenido antes de que Lily regresara. Mis manos casi se deslizaron con prisa, con cuidado, pero rápidamente abrí las suyas. Billetera larga, adentro había algunos recibos de efectivo, una tarjeta de débito y escondida entre ellos una tarjeta SD. ¿Podría ser esto lo que quería decir? Recogí la tarjeta SD entre mi pulgar y mi dedo índice levantándola a un nivel justo. En ese momento escuché los pasos de Lily regresar. Salimos de la habitación del hospital esa noche cuando toda la familia estaba dormida. Encendí la computadora de Richard, inserté la tarjeta SD para ver qué había en ella, que podrían ser fotos, vídeos, y aparecieron algunos documentos de Word en la pantalla. Fotos, vídeos. Richard no era del tipo que llevaba una cámara o grababa vídeos, así que tener las fotos y vídeos almacenados así eran inusuales. Sin dudarlo, hice clic en ellos. Para mi sorpresa, eran evidencia del asunto de Lily. Jadeé y me tapé la boca. Luego abrí los documentos de Word. Pensé que podrían ser el diario de Richard, pero eran diferentes, eran de Richard. Mi propia investigación sobre el asunto escrita como un diario. ¿Qué diablos? Leí los documentos olvidándome de la hora, pero sabía que esto debía resolverse rápidamente después. Llamé a Christopher y le dije que teníamos que hablar sobre Lily. ¿Qué pasa? Mamá. ¿Qué pasa con Lily? Me senté en la mesa de la sala luciendo desconcertado. Le mostré la evidencia que Richard me había dado y le expliqué todo. Christopher se sorprendió e inmediatamente llamó a Lily. Ella vino luciendo somnolienta después de acostar a Paul. Lily, ¿no tienes algo que decirnos a Christopher y a mí? Puse las fotos y las copias impresas del diario de Richard sobre la mesa. Esta es la evidencia de que has estado teniendo una aventura. ¿No es así? Las fotos mostraban a Lily caminando íntimamente y charlando con un hombre que no era Christopher. ¿Qué es esto de fingir que ganó? No ayuda. Estas fotos fueron tomadas por un detective, Richard. Las extendí una por una sobre la mesa y estas son fotos tomadas por Richard. Eran de un día en el que inusualmente dijo que tenía recados y no salió conmigo. El día que Richard había estado siguiendo a Lily. Yo también sé quién es el otro hombre. Richard se dio cuenta. No es así. La voz de Lily tembló bajo la luz de la sala. Su rostro se puso pálido, negando desesperadamente el romance. He sido perfecta con las tareas del hogar y el cuidado de los niños. No haría algo así, pero no creí sus palabras con toda la evidencia. Ella todavía estaba tratando de ocultar la verdad. Lily, ¿dónde estabas cuando Richard tuvo el accidente? Estaba de compras. Es que todo lo que estás insinuando. Estoy empezando a pensar que podrías haber causado el accidente de Richard. Hizo una pausa por un momento, pero luego habló sobre qué base diría que leí el diario de Richard. Richard lo confrontó sobre el asunto, ¿no es así? Y en ese momento admitió no solo eso, sino que también prometió detenerse si se mantenía por un tiempo secreto de la familia. Los ojos de Lily cambian. Seguí presionando, pero tu relación con ese hombre no había terminado. Por eso Richard te vio conociéndolo en el café el día que te siguió. No, ese fue Richard. Te escuchó decir que estabas resentido. Con él estaban planeando venganza. ¿No estabas bien? Entonces Richard sintió que su vida estaba en peligro, dejando atrás fotos, vídeos y un diario. Christopher asintió, entendiendo que papá los guardó en una tarjeta SD y los escondió en su billetera en caso de que algo le sucediera en su billetera. La carta que me dio Paul lo reveló. Esa breve carta entregada en la habitación del hospital. Sin ella, es posible que no hubiera descubierto estas pruebas. Richard sabía que desconfiabas de él, pero contaba con que pasaras por alto a Paul, ese niño, así que le confió a Ed Paul una carta para entregársela. Tú causaste el accidente de Richard. Ella miró hacia abajo con los hombros temblando y luego susurró: no pensé que llegaría tan lejos. Lo que solo quería asustarlo un poco. Lo empujé por detrás mientras esperaba en un semáforo. Eso es indignante, pensé. Ningún auto pasaría por allí como siempre. Entonces por casualidad llegó un auto y Richard, ¿cómo pudiste hacer eso? Papá, pudo haber sido Christopher. Se abalanzó sobre Lily. No es mi culpa. Richard tiene la culpa por interponerse en el camino. Lily levantó la voz desafiante e insistió en su inocencia. Ese argumento no se sostiene. Es claramente tu culpa. No soy yo. No soy la mala. Un poco el asunto no debería importar. ¿Cómo puedes decir eso con Paul cerca? Todavía quiero ser vista como una mujer. No puedo. Soporta esto más. Voy a llamar a la policía. Christopher sacó su teléfono móvil para llamar a las autoridades.
Testificaré que Lily causó el accidente de papá. Deténgase, por favor. Lo siento. Lo siento mucho. Por primera vez, Lily expresó una disculpa gritando, pero era demasiado tarde para que Christopher y yo la perdonáramos. Christopher informó toda la situación a la policía por teléfono. Al día siguiente fuimos a la comisaría con Lily. La policía se sorprendió por el rápido desarrollo del caso. Lily, Christopher y yo fuimos interrogados. Envié toda la evidencia que Richard había recopilado, pero surgieron pruebas más decisivas. Era una cámara de vigilancia de una tienda de comestibles cerca de la escena del accidente. Las imágenes mostraban a Lily empujando a Richard, convirtiéndose en evidencia irrefutable. Lily fue arrestada y Christopher le entregó los papeles del divorcio. Lily protestó, pero Christopher fue firme en su decisión. ¿Qué pasa con Paul? Nos ocuparemos de Paul y también exigiremos una compensación de usted y de su socio en el proceso de divorcio. Por favor, tenga piedad sin mirarla. Christopher declaró este asunto y regresó a casa. A Christopher se le concedió la custodia de Paul. En cuanto al hombre con el que Lily tuvo una aventura, dejó de hacer entregas a nuestro lugar. Pensé que tal vez su área de entrega había cambiado, pero ese no fue el caso. Según su sucesor, el repartidor anterior había renunciado repentinamente a su trabajo, tal vez se fue porque quería. Nada más que ver con Lily, pero se lo hizo a sí mismo unos días después del accidente. Richard se despertó y nos informaron que en mi día libre del trabajo a tiempo parcial visité a Richard a pesar de los cortes y moretones visibles. Él sonrió cuando me vio. Todavía me duele el hombro izquierdo. ¿Qué pasa con los efectos duraderos? Hicieron pruebas y parece que no hay efectos duraderos, pero necesitaré rehabilitación. Estoy tan aliviado, es un milagro. Estás exagerando después de ser dado de alta. Richard escuchó sobre Lily gracias a Christopher y a mí. Probablemente se sintió culpable por llevar a Lily a desesperación. Es injusto, él no hizo nada malo. Sin embargo, sus antiguos alumnos se acercaron a él, pasaban por nuestra casa después de la escuela para charlar con Richard y luego se iban. Estaba claro cuánto lo admiraban, incluso sin ningún examen próximo. Este apoyo debe haber sido de gran ayuda. No deseo nada más que salud y felicidad para nuestra familia.